Sí, bueno, pues de verdad creo que tengo que ir porque acaba de llover y voy a grabar un video hoy de la historia de cómo aprendí el español desde mis clases en la secundaria hace 6 años hasta ahora con mi trabajo de español con Spanish Around. Um, sí. Ah, qué padre. ¿Me avisas cuando lo publicas? Porque he visto tantas cosas de cómo aprender idiomas y así, pero no creo que he visto una historia entera de cómo una persona aprendió un idioma. Bueno, pues sí, te enviaré el enlace cuando lo subo, pero también suscríbanse a mi canal. Y pues hasta luego. Chao. Creo que es la hora de hacer un café. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. Hoy les traigo un video de la historia de cómo aprendí el español. Cuando empecé la secundaria, high school, um, yo tuve que tomar 2 años de clases de una lengua y yo escogí español porque yo oí que estaba un clase fácil y eso principalmente fue razón, pero gané buenas notas y la clase importaba a mí a comparación a mis compañeros de clase a quien pareció que la clase no importó nada y pues sí. Pero no tomé un tercer año de español en la secundaria, pero porque eso yo estudié independientemente. Después de 2 años de clases y buenas notas y todo eso, yo no quería perder todo lo que aprendí en esos años. Y eso es porque decidí estudiar independientemente, principalmente con Duolingo y mensajes con amigos, conversaciones con amigos, pocos conversaciones y mensajes, pero cada mañana hice Duolingo antes de ir a la escuela. Um, yo lo hice para como media hora y fue fácil verdaderamente porque fue solo repetición y así. Y antes de salir de la secundaria, yo terminé todas las lecciones de Duolingo. Yo intenté encontrar otras maneras de estudiar, como yo pensé a mí mismo cuando caminé en las tardes y cuando yo bañaba en la ducha. Yo vi videos en YouTube como del canal de Easy Spanish principalmente. También tuve un cuaderno en que yo escribí en español mis pensamientos. Pero honestamente no hice un montón de esfuerzo. Yo solo enfoqué en mi vida y hice un poco de esfuerzo. Y cuando sí gradué de la secundaria, durante el verano yo fui a México con una amiga y su familia y tuve mi primera experiencia de inmersión al español. Fuimos a un pequeño pueblecito y yo oí español todo el tiempo porque um, mi amiga y su familia hablaban español todo el tiempo porque estábamos en México y ellos son mexicanos. Um, y yo entendí un buen parte de lo que oí, pero no entendí todo y yo creo que no hablé casi ni una sola oración durante mi tiempo allá. Pero durante el viaje yo tuve un cuaderno de viaje y yo escribí las cosas que hicimos, eventos y cosas así, mis pensamientos y al fin del viaje um, yo lo di, yo lo di a mi amiga y ella lo revisó y me dio feedback para que um, yo pude saber las correcciones y mejorar mi español. Y al fin del viaje, cuando regresábamos a los Estados Unidos, yo recuerdo que yo pensé que si yo pude quedar en México para como un poco más largo, yo hablaría español, yo empezaría de hablar. Y cuando regresamos a los Estados Unidos, yo empecé a preparar para ir a la universidad. Eso me trae a cómo yo estudié y las cosas que hice durante la universidad.
Muy similar a mi tiempo en la secundaria después de mis clases de español. Yo enfoqué en mis estudios, mis clases y no hice un montón de esfuerzo al estudiar español activamente, pero yo encontré canciones y música que yo quería escuchar y que yo disfruté, y también yo vi series en Netflix y películas, conocí nuevos amigos quienes hablan español y también quedé en contacto con la amiga con quien yo fui a México. Y cada domingo nos enviamos correos electrónicos en español para que mantenernos en contacto y de lo que estaba pasando en nuestras vidas. Durante las vacaciones del invierno, yo fui a Puerto Vallarta con familia y quedamos en una casa y los dueños vivieron en el primer piso y nosotros quedamos en la segunda y tercera piso. Yo hablé con los dueños para preguntarles de cosas de la casa y todo eso, y también para practicar mi español, y pasé tiempo con su nieta. Y al fin de nuestro viaje, de nuestro tiempo allá en Puerto Vallarta, ellos me invitaron a visitarles en la Ciudad de México y eso me hizo muy emocionante, sí. Pero también durante mi primer año de la universidad, yo apliqué a estudiar al extranjero. Bueno, si quieres saber más de cómo estudiando al extranjero en Guatemala y pasando un mes en México me ayudó a hablar español, luego ven de vuelta la próxima semana o ponle clic al video si aparece en pantalla para ver el parte 2 de cómo aprendí el español, en que también hablaré de cuando me sentí que yo pude de verdad hablar el español y mi trabajo en español como traductor para Spanish Around. Espero que ustedes han disfrutado el video y si quieren denle like y suscríbanse para ver mis nuevos videos. Hasta la próxima.